Hola amigas, amigos de Aries, bienvenidos a su horóscopo mensual de RicardoLatushTarot.com. ¿Por qué me he tardado tantos días? Bueno, porque estamos viendo la situación de lo del Papa. Y ya yo había hecho unas predicciones para el mes de febrero sobre el Papa. Entonces estoy ahí, que si sí, que si no, que si tal vez. Y bueno, el que quiera saber más de lo que dije, pues váyase y busque las predicciones globales de diciembre de 2024 y ahí tendrán alguna información. Con respecto a Aries, dice caballo de bastos 9 de espada, dice la envidia te persigue, tienes que tener cuidado. Cámbiame la camarita, para que la gente vea lo que le digo. Dice caballo de bastos con la carta del 9 de espada. Caballo de bastos, como saben, es algo que va rápido, que va apresurado. Pero, aparte de todo, está en conflicto. Y si está en conflicto, urge ver cuál es ese conflicto. 9 de espada es una expresión muy vulgar en Venezuela. Bueno, vulgar no, en Venezuela todo el mundo sabe lo que significa. Que te están echando paja. ¡Ah, Ricardo, no se te ocurre decir eso! Eso quiere decir que hay gente levantando bulos, rumores, está diciendo cuestiones que afectan, que está buscando afectar tu vida social, tu vida sentimental, tu vida amorosa, porque tienes un 2 de copa en el medio y dice que este chisme que está aquí está afectando tus relaciones. Y dice, huya, tenga cuidado con esas falsas amistades o con esas personas, porque lo pueden meter en muchísimos problemas. Dice, incluso esto afecta lo que es la parte profesional, la parte de los estudios, la parte económica, inclusive la parte crediticia. Entonces, esta cartica con esta, dice, también tiene que tener cuidado con las estafas, porque están buscando meterse en su vida personal para afectarle el dinero. Puedes perder el empleo, puedes tener problemas con el dinero, puedes tener problemas con la relación. Entonces hay que tener cuidado porque esta persona viene rapidito, sigiloso, pero con una mala intención, que Dios se la aguante. Y dice que puedes salir muy bien de esto si te pones la pila y no dejas que te fastidien la vida. Por el otro lado, dice que no debes ir corriendo, no puedes tener los zapatos abiertos por detrás, no puedes ir corriendo en chola, en chancleta, porque puedes tener un accidente. Volvemos aquí, caballo de bastos con 9 de espada. Dice que todo lo que sea apresurado te puede perjudicar, puedes tener caídas, de las que sí, puedes tener un golpe fuerte, puedes tener un esguince. Ay, Ricardo, una fractura. Puede llegar a una fractura. Una fractura abierta, no vale, no seas tan caótico. Yo no he dicho nada de fractura abierta, sino simplemente el susto, el golpe, el catapum. Dice, no vayas con el teléfono aquí sin ver que estás cruzando la calle, pero cuando el camión te dé por un lado, vas a decir, ay, qué bueno es Ricardo, mira, tenía razón, me aplastó un camión. Por favor, por cierto, que lo vi como el jueves. El jueves casi vi que si el muchacho no pone las manos encima del capó y hace una voltereta ahí tipo ninja, el carro se lo lleva por el medio. ¿Por qué? Por andar cruzando por donde no debía, despistado con el teléfono, pero tuvo unos reflejos de gato, eso es verdad. Esta carta, lo felicito. No sé si felicitado por bruto, por meterse delante del carro, o por el volteo ninja que dio, pero bueno, no importa. Estas cartas llevan a buen puerto, porque tengo ese 2 de copa, 4 de oro, que no es 4 de oro, no es que me convenza, y el 10 de copa. Pero la salud accidentada más no la pongamos grave.
El amor accidentado, muy accidentado. La parte económica, quizás la que se ve más afectada. Porque 4 de oro puesto ahí en la carta del futuro, pues evidentemente no da buena tregua, ¿no? Vamos a ver directamente en el amor. Reina de oro, no es buena carta. La carta del 7 de bastos. La carta del loco. La carta del colgado. Yo siempre he dicho que si su lavadora está mala, lave a mano. Pero no se ponga a buscar lavadora ajena. Tenga cuidado porque en este caso eso va a traer conflicto. Y cuando hablo de lavar a mano y lavadora, hablo de las damas y de los caballeros. No vayan a decir, ay no, que Ricardo está hablando de que los hombres van a poner cuernos. No, aquí estamos diciendo, cuidado todo el mundo. Dice Reina de Oro. Reina de Oro, acuérdense que es una carta que desde el punto de vista de la comunicación sexual y sentimental es abrumadoramente fría, más que la Reina de Bastos, que la Reina de Espadas y que la Reina de Copas. Por el otro lado tenemos un 7 de bastos, carta de arado, pero también es una carta de conflicto, es una carta de celo, es una carta de tregua, es una carta de análisis. Porque nadie ara en la tierra para recibir. O sea, yo no aro la tierra en la mañana para que esté en la cosecha en la tarde. Eso es mentira. Eso es tiempo tardío. La carta del loco, la indiferencia de la Reina de Oro está afectando la relación. Recordémonos que esa Reina de Oro es masculino o femenino. Por eso, por lo que digo, cuidado que aquí la responsabilidad de Tuturimundachi. Dice la carta del colgado que uno puede querer verse tentado a buscar afuera lo que nos están dando adentro. Y entonces sale 5 de bastos. ¿Qué pasaba aquí abajo? Que había uno de espada y este 5 de bastos, carta de úlcera. Quiere decir que se montó el POT, el problemota, y que eso pues daña todo lo que es la parte de la relación, la comunicación, la pareja. Entonces, primero, el dueño o la dueña de la lavadora, deje de ser tan frío y comparta. O sea, ¿para qué tienes lavadora si no es para lavar? Y por el otro lado, no busque fuera de la casa lo que no tiene. Y entonces preguntarán algunos, ay Ricardo, pero es que yo en este momento no tengo nada. ¿Puedo o no puedo lavar ropa afuera? Lo recomendable en este momento es que no lave. O sea, si tienes con quién, lave. Si no, lave a mano. Pero ir a buscar lavadoras prestadas, no. De ninguna índole, porque dice que termina mal. Entonces, yo no sé si ese que termina mal es una pelea. Yo no sé si ese que termina mal es una clamidia. Porque la picazón, esa úlcera ahí, que sea, ojalá que sea una clamidia y no algo más grave. Entonces no busque nada por fuera. Y la carta que sale es la carta del perdón. O sea que esta persona que nos está buscando tocar los cataplines es una persona entre comillas allegada. Es una persona a la que queremos, una persona a la que respetamos. Puede ser un hermano, un cuñado, una novia, una exnovia, un exnovio. Acuérdense, siempre vamos a hablar en femenino y masculino. Por favor, un poquito de tolerancia por el viejo Ricardo. Y entonces ese perdón es adentro. Nosotros siempre para que alguien nos pegue un palo, algo tenemos que haber hecho. Entonces, antes de juzgar a los demás, revisémonos para saber qué fue lo que pasó. Entonces, la carta que sale es, pásame la otra camarita, por favor. Ahí está, la carta del perdón. Bueno, amigas, amigos, pedirles por favor que compartan el video, que se suscriban al canal. Hay mucha gente que me dice, Ricardo, ¿estás haciendo consulta? ¿No estás haciendo consulta? Sí, comuníquese conmigo vía WhatsApp, ahí tienen el numerito de teléfono,
se comunican conmigo vía WhatsApp, me preguntan y yo con todo gusto les doy toda la información. Un abrazo grande para todos, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.